se podía aceptar sin más lo que era un tópico del inconsciente colectivo latinoamericano desde el siglo XVI, vale decir que el protestantismo, o lo que la Inquisición llamaba la secta de Lutero, era un cuerpo ajeno a la religión. Lo que acabo de plantear es fundamental para entender el estado de la cuestión, es decir, cómo hasta entonces los pocos investigadores que se interesaban al fenómeno protestante, sea sociólogos o historiadores, partían siempre de la idea de que era necesariamente un movimiento exógeno y entonces norteamericano. Yo en la tesis mostré lo contrario, es decir, que los actores mexicanos del final del siglo XIX que optaron por el protestantismo eran liberales radicales, eran políticamente inscritos en una lucha contra la dictadura porfirista y leían su propia ideología y su propia relación a lo religioso protestante a través de la historia misma del México decimonónico, es decir, a través de la sagrada trilogía del padre Hidalgo, de Ocampo y de Juárez, por ejemplo, ¿no? Bautizando incluso sus escuelas, no escuelas de Martín Lutero o de Juan Calvino, etcétera, sino más bien de Benito Juárez o del padre Hidalgo, etcétera. Eso me llamó de inmediato la atención, ¿eh? ¿Por qué las escuelas protestantes en México no llevaban los apellidos de sus santos, si quiere, Lutero y Calvino, sino más bien los de los santos, de los liberales radicales mexicanos, como unos católicos entrando en el rancho de los hermanos, no me acuerdo sus nombres, Flores creo, de Simapán, los veía pintados en las paredes de su rancho diciendo, esos Juárez, Hidalgo, etcétera, son los santos de los protestantes de Simapán. Entonces, ¿entiende usted que esta cuestión es fundamental para salirnos de un acercamiento que era demasiado sencillo y reductor y determinista, que era el hecho de que las incipientes realidades protestantes en México y en América Latina de los años 60 o 70 del siglo XIX eran cierto de origen norteamericano, era de origen norteamericano, entonces se leían a través de una historia de las misiones. Yo acabé con eso, es decir, que corté con esta interpretación que no lleva a gran cosa, sino a intuir precisamente elementos determinados por misioneros, etcétera, mientras la realidad era que estas sociedades estaban determinadas por las opciones políticas de los actores mexicanos que se convertían al protestantismo. Yo me proponía entonces descubrir qué tipo de agentes y qué tipo de cultura política endógena habían facilitado y respaldado el desarrollo de las sociedades protestantes latinoamericanas desde el siglo XIX. En otras palabras, me preguntaba en qué tipo de campo religioso y social habían penetrado los protestantismos y cuál había sido la posición política que habían adoptado. ¿Cuál era su articulación al campo político? Si levanto tantas preguntas, es porque es para hacerles ver que cualquier investigación histórica empieza por preguntas. Hay que hacerse el máximo de preguntas posibles para ir despertando perspectivas en torno al objeto que uno está investigando. Es con estas preguntas entonces que hasta mitad de los años 70, yo que venía de Suiza, me dirigí hacia México. Escoger este terreno ofrecía una doble ventaja. Por un lado, no solamente México tenía la ventaja de encontrarse geográficamente al opuesto del cono sur, pero había sido poco explorado y sin embargo
Los movimientos religiosos de tipo protestante se desarrollaban también ahí con cierta intensidad. Por otro lado, el hecho de que México colindaba con los Estados Unidos hacía de este terreno un espacio privilegiado para averiguar la validez o no de la hipótesis de la composición fundamentalmente endógena de los protestantismos latinoamericanos, o en cambio para confirmar definitivamente la hipótesis contraria. Un tercer aspecto del terreno escogido me sedujo entonces. Es el carácter ejemplar para el resto de América Latina de las fases de la historia mexicana de los siglos XIX y XX, en particular por lo que toca a las formas políticas del Estado, con sus ciclos de república liberal, de régimen liberal oligárquico y de revolución democrática. Si acaso lograba yo comprobar la importancia histórica de los agentes protestantes mexicanos en esta historia paradigmática, podría eventualmente realizar un paso agigantado en la interpretación endógena de las funciones sociales y políticas de los protestantismos latinoamericanos. Sin embargo, entraba yo sobre un terreno y un objeto que levantaba muchas sospechas. A lo mejor parecía bueno para un suizo un poco perdido y exógeno a la sociedad mexicana que se vaya interesando por un tal objeto, ¿no? Evidentemente, la historiografía mexicanista no tenía ningún trabajo serio sobre cualquier fenómeno protestante. Estaba desconsiderado incluso como un objeto secundario en la perspectiva de entender el origen de la ruptura revolucionaria de 1910-11 y por lo tanto podemos decir que antes de mi tesis era un objeto ignorado incluso y despreciado. Con el fin de explicar la lógica de los pasos que fueron los míos, me tornaré ahora hacia más específicamente hacia la génesis de los protestantismos mexicanos y intentaré hacerles entender la manera por la cual me estuve acercando al objeto y al lazo entre protestantismos y revolución de 1910-1911. Con el fin de acercarme a estos protestantismos mexicanos en el tiempo y el espacio, convenía reunir tres condiciones. Había que construir un objeto de estudio, había que delimitar un periodo significativo y, en fin, encontrar los archivos que me dieran acceso a unas fuentes sustanciales y diversificadas. Para construir el objeto, tuve que emprender un largo itinerario que me condujo a descentrar la mirada. Tuve que aprender a trabajar sobre las categorías del pensamiento religioso, no con ellas. Los primeros ensayos encontrados en los archivos mexicanos hablaban todos de iglesias protestantes, fruto de sociedades misioneras de origen americana, en total unas 15, y muchas de ellas tenían su propia historieta, su propia historia narrada por misioneros, historia de héroes y batallas, si quieren, como decía un historiador francés clásico, ¿no? La historia no contextualizada, por supuesto. Y entonces hubiera podido también acercarme a esta realidad a través del continuum sociológico iglesia-secta e intentar elaborar una tipología que me hubiese permitido clasificar las distintas iglesias protestantes a partir de la categoría de secta, por ejemplo, sociológica, ¿no? Pero rehusé estos conceptos. La categoría de secta podía caracterizarlas, sin embargo, grandes diferencias con los modelos sectarios contemporáneos las hacía distintas del tipo ideal de la secta. De hecho, estas iglesias, surgidas en México a partir de 1872, en plena República restaurada, se parecían, por cierto, a unas asociaciones voluntarias de individuos. Eso me pareció central, entender que, ante todo,
eran asociaciones voluntarias de individuos con un sentimiento electivo fuerte y una búsqueda de perfección moral. En cambio, divergían ellas del tipo ideal de la secta por dos aspectos fundamentales. Eran asociaciones que no exigían un vínculo único y absoluto por parte de los miembros y que tampoco eran hostiles o indiferentes a la sociedad global, a la cultura y a la vida política.